Vamos a compartir la palabra del Señor. Somos una familia. Quiero compartir con ustedes lo que el Señor puso en mi corazón. Gracias, hermanos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Damos gracias a Dios por esta bendición, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que realizan esta actividad tan especial, tan necesaria, ¿verdad? Porque es una bendición buscar al Señor, y más de esta manera, ¿verdad? Ayunar, buscar al Señor, meditar en su palabra. Como decía mi hermano Bernardo, pues no somos predicadores, pero nos gusta enseñar la palabra del Señor, que el pueblo del Señor sienta, que se nutra, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? No solamente es enseñanza, sino nutrirse de la palabra de Dios, porque es bien necesaria, ¿verdad? Damos gracias a Dios por este tiempo que uno lejanamente pensó que íbamos a volvernos a ver, ¿verdad? Pero esta es una bendición de que el Señor haya tenido misericordia de nosotros, hermanos, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a comenzar, vamos a aprovechar el tiempo. Creo que ya estamos en la recta final, ¿verdad?, de este ayuno y oración. Y vamos a tomar como base una vez más nuestro lema o el tema, como el Señor puso en el corazón de los hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Leemos, hermanos? ¿Lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hacemos una corta oración. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Dios, por tu grande amor y tu grande misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, ya disfrutar en este día tan precioso, tan hermoso que tú has hecho para nosotros, en compañía de mis hermanos, mis hermanitas, Señor, tu presencia principalmente, Padre. Añade bendición a tu palabra, Señor, tal como me la has dado, Señor, para que tu pueblo pueda recibir, Señor. Sea nutrido con tu palabra, aprendamos y conozcamos más de ti. ¿Quién eres tú, Señor, en nuestras vidas? Y como siempre, Padre Santo, te damos gracias, Padre. Aquellos que nos van a estar viendo por las redes sociales o por otros medios, Padre, ya declaramos una victoria, Señor. Sanidad, salvación, Señor, y vida eterna, Padre. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, lo pedimos, mi Señor, y lo recibimos. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria al Señor. El tema o el lema de este ayuno es, ¿cuál es el lema, hermanos? Sanos por nuestro Señor Jesús. El Señor, cuando yo meditaba en esta escritura, el Señor inmediatamente llegaba una palabra a mi corazón y me podría dar un tema. Vamos dándole un tema a este mensaje. Es sanos y salvos por nuestro Señor Jesús. Porque gloria a Dios por la sanidad física, ¿verdad? Pero ¿cuál será la principal? ¿Cuál será la prioridad? ¿Verdad? Porque por ahí vamos a ver a un ejemplo de Lázaro, que el Señor
No tan solo lo sanó, sino le dio vida otra vez. Pero finalmente el hermano murió nuevamente, ¿verdad? Así es de que el Señor ponía en mi corazón esta palabra: sanos y salvos por nuestro Señor Jesús. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? Porque si decimos sanos y salvos, incluso tener fe, podemos tener fe porque hay fe y hay personas que tienen fe, pero no en el autor y el consumador de nosotros o de los que hemos creído, ¿cierto? Aquí el Señor ponía en mi corazón un ángulo diferente, porque se ha compartido, ¿verdad?, de la oración, de ayunar, de creer, de tener fe en Dios, ¿verdad? Pero ¿quién es el Señor? ¿Quién es nuestro Dios? Yo he oído que incluso se cantan alabanzas, ¿verdad? Y se dice, en el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús, hermanos? ¿Quién es el Señor? Sanos y salvos por el Señor Jesús, ¿verdad? Yo quiero que me acompañen en una escritura. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Así es de que prepárense, porque sí los voy a llevar a varios textos. Dice mi hermano, siempre es importante traer un lapicito, una hojita. Yo creo que el lápiz más baratito para mí es bien importante porque es mejor que mi memoria, ¿sí? Y prefiero mejor anotar las cosas que tratar después de recordar y no hacerlo, ¿verdad? Por eso es bien importante, hermanos. Cuando nosotros vayamos a un lugar o escuchemos la palabra del Señor, siempre es importante que anotemos, ¿verdad? Porque de ahí podemos llegar a casita y podemos estudiar un poco más, ¿verdad? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la importancia de conocer más de nuestro Dios? ¿Están conmigo, hermanos? Busquemos en la carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Es muy conocido y muy precioso. Aquí vamos a ver algo, parte, porque es extenso, lo que es Cristo, lo que es la divinidad de Él, ¿verdad? Su persona, ¿verdad? Porque es menester que si se está hablando de sanar, o de que tenemos un medio, o quién es el medio para sanarnos, obviamente no podemos pasar por alto quién es el autor, quién es nuestro sanador, quién es nuestro libertador. ¿Sí? ¿A cuántos el Señor ha sanado, hermanos? ¿A cuántos el Señor ha salvado? Él es el autor de nuestra vida, de nuestra salvación. Que cada uno tiene un testimonio personal de qué es lo que ha hecho el Señor. Entonces, Él es mi Salvador, Él es mi sanador. Cuando yo leo esto, lo primero que uno tiene que aplicar a la vida de uno es, ¿verdad?, creer que lo que Él ha hecho es una realidad. Porque no voy a contar algo que me contaron o que me dijeron. No, tú tienes que vivirlo, tú tienes que sentir, tú tienes que saber quién es Dios. Porque muchas veces eso es lo que pasa. Acudimos primeramente a otro medio porque carecemos de esa convicción de saber quién es Cristo. Y cuando tú conoces quién es Cristo, ¿sí?, y estás en su voluntad, Él sabrá lo que hace con tu vida. Si te sana o no te sana, porque lo que oía, ¿verdad? Es cierto, a Pablo, ¿qué es lo que pasó con Pablo? Pablo no lo sanó. ¿O sí lo sanó? Porque Él tiene propósitos. A unos salva, a otros no. Porque otros hermanitos sí ya están con Cristo y porque yo estoy aquí. Solo el Señor sabe. Sus pensamientos de Él no son mis pensamientos. Sus propósitos de Él no son mis propósitos. Por eso es la importancia de conocer quién es Cristo. ¿Alguien me lo quiere leer, hermanos? Participen conmigo. Vamos a hacer amena esta enseñanza o como estudio, como ustedes lo quieran ver. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Alguien me lo quiere leer? Así fuertemente y pausadamente. ¿Nadie, hermanos? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, en el principio era ¿qué? En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿cierto? Dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? De Cristo. ¿Quién es el verbo de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? En otras versiones, como Dios habla hoy, dice, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era ¿quién? Dios. Así es que Cristo Jesús es el mismo Dios, ¿sí? Vestido de carne, manifestado en carne, encarnado, como usted quiera llamarlo, ¿sí? Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí no denota cualquier tipo de vida, denota vida es salvación a través de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la luz, el versículo 5 dice, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, quiero hablarles de ello precisamente. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra en el griego, logos? Palabra significa logos, que significa palabra, pensamiento, concepto, ¿verdad? Aquí estamos leyendo a través del apóstol Juan. Dice, este es el más teológico de los 4 evangelios, trata de la naturaleza, hermanos, y de la persona de Cristo. Les pido de toda su atención porque es bien importante. Esta introducción es importante para que podamos comprender después. Quiero hablar de las evidencias de ese poderoso Rey. Porque necesitamos creer en Él y saber quién es Él. Porque yo no voy a creer en alguien que no conozco, ¿cierto? O alguien que me dice, pues, mire ese doctor, fíjese que me hizo esto, lo otro, y tener confianza en Él, ¿verdad? Así nada más. No. Sino necesito tener evidencias de quién es ese Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿En quién hemos creído, hermanos? ¿Sí? Dice, este es el más teológico de los 4 evangelios. Trata de la naturaleza y de la persona de Cristo y del significado de la fe en Él. La presentación de Juan hace de Cristo como Hijo de Dios. Se refleja en los títulos, hermanos, y le da al apóstol, que le da el apóstol en su libro. El verbo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice, hermanos? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Estamos viendo los títulos del Señor. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 29? Como el Cordero de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Juan 1, 29, ahí mismo. Al siguiente día, vio Juan que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 41? Veamos a Cristo Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. ¿Qué dice? Respondió Natanael en el 49 y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿verdad? El capítulo 4, versículo 42, dice, les dije que íbamos a leer la Biblia, hermanos. Dice, desde el 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, que este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sí? Nuestro Dios es nuestro Salvador, es el Rey de los cielos, es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué más? El Mesías, el ungido,
Díganme más títulos de Él. El Alfa y Omega, el principio y fin, el gran yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos saber quién es ese Dios. ¿Qué dice Éxodo 3, capítulo 3, versículo 13 al 14? Hablando en el Antiguo Testamento, hablando de Jehová, hablando de Yahvé. Está hablando de la divinidad, hermano, parte. Pero es importante, hermano, saber eso, ¿sí? Porque si no, repito, van a venir aflicciones. Éxodo, capítulo 3, versículo 13 al 14. ¿Qué dice, hermano Bernardo? Gloria al Señor. ¿Qué dijo, hermanos? ¿Qué más dice? Yo soy el que soy. ¿Les suena algo familiar esas palabras cuando el Señor Jesucristo hablaba? ¿Sí o no, hermanos? Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy. Yo soy el que te puede sanar. Yo soy el que te puede libertar. Yo soy el que puede tomar el control de toda tu vida, de tu familia, de las necesidades que tú tengas. Él es el Señor. Él es el gran yo soy. Porque muchas veces escuchamos y decimos, pues dicen que Jesús, que solo en el nombre de Jesús, pero sí, pero tú tienes que tener fundamentos. ¿Por qué crees solamente en el nombre de Jesús? ¿Verdad? Ahorita vamos a ver esas evidencias, hermano, pero es importante saber, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 4:24? Somos muy hábiles para la palabra de Dios, sé que no van a tener problema con ello. Juan 4:24, ¿qué dice? Estar en esa declaración. Dice, vemos que algunos textos que confirman esta declaración. Juan 4:24, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Qué les parece? La mejor, ¿verdad? La mujer, allá habla del trato con la mujer samaritana, ¿verdad? Y le expone, ¿verdad? Como siempre, el Señor trata de encontrarnos con un propósito, no para avergonzarnos, sino para ayudarnos. Él no es como los hombres que nos juzga, nos critica y finalmente nunca nos ayuda. Por eso, repito, tener la convicción y saber quién es ese Dios tan lindo, tan precioso, que nos entiende. ¿Qué dice el profeta Isaías? Dice que el Señor dice, porque un hijo nos es nacido, ¿verdad? Hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué ocupamos, hermanos? ¿Qué necesidad tenemos? Porque sabemos, repito, que el Señor truena los dedos y Él sana a quien quiere. Él no tiene ningún problema en eso. Él no tiene ningún problema en eso, ¿o sí? No. A Marta le dijo, precisamente hablando de Lázaro, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios, verás el poder de Dios. Esa pregunta es la misma para nosotros, hermanos, porque estamos aquí porque todos tenemos necesidad y yo soy el primero, hermanos. Es importante saber, ¿sí? Saber quién es nuestro Dios, saber quién es nuestro Rey. No es otra persona diferente, es el mismo Señor. El mismo Señor se lo marcó a Israel y le dijo, ¿verdad? Oye, Israel, vuestro Dios uno es. ¿Sí? Es tan lindo y tan especial. Porque en el libro de los Hebreos también habla, ¿verdad?, a través de que Él también tomó una forma humana como nosotros para comprendernos y que Él atravesó por todas esas
situaciones que nosotros pasamos, ¿sí? Pero dice que en ninguna cosa Él pecó, ¿sí? Y dice que Él es poderoso también para socorrernos a nosotros. Él nos entiende a nosotros y sabe qué condición somos, hermanos, ¿sí? Porque podemos hablar de que el Señor sanó a uno, sanó a otro, sanó aquí, sanó allá. ¿Y por qué a mí no me ha sanado? ¿Por qué conmigo no? Yo he escuchado eso. Si es Dios tan poderoso, ¿por qué a Él sí y a mí no? ¿Por qué salvó a uno y a mí no? Repito, Él es soberano, Él sabe lo que hace. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen solo al Dios de los cielos y Él sabe lo que hace. Lo importante es que tú estás en Cristo y que eres salvo. Si tú estás aquí y no eres salvo, porque dudo, pero si hay alguien o aquellos que nos van a estar mirando, que van a estar escuchándonos, solo Cristo dijo, ¿verdad? Juan 14:6, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través por mí. ¿No se gozan por tener un Dios tan hermoso, tan precioso, tan amoroso? Ciertamente esta carnalidad siempre nos jala hacia abajo, como dice la palabra, ¿verdad? Tiende siempre a, sáname, dame. Y es lo que dice también Santiago. Por eso no reciben, porque piden, de 10 cosas que uno pide a Dios, Él empieza a analizarlas, las checa, ¿verdad? Y dice, pues tal vez una, hijo. Sea que de estas 10, tal vez una es la que creo que te conviene. ¿Están conmigo, hermanos? Necesitamos saber, necesitamos entender, ¿verdad? Solo es la introducción que yo quiero dar a este mensaje, no me voy a extender mucho, pero es importante saber quién es nuestro Dios, ¿sí? Veamos otra escritura, Juan 8:24 al 28. Juan 8:24 al 28. Tengan libertad, hermanos. En Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad, hay gozo, hay alegría. Puede pararse uno y cantar y decir gloria a Dios, Señor, gracias, Padre. ¿Cierto? Tenemos esa libertad. Necesitamos experimentar la libertad de Dios. No estamos atados, no estamos, pues no somos religiosos. Tal vez alguno salió por ahí, yo no sé si lo era o no. No sé ni qué era. Pero el Señor ahora me ha dado la identidad de quién soy yo, ¿verdad? Dice, mas a todos los que creyeren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermanos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermanos? Gloria al Señor. Dice a mi hermano Pedrito, pues yo también me gozo. Es que es un gozo. Es un gozo compartir el mensaje de Dios. Y déjeme decirle que a través de la fe en Jesucristo, yo sé que muchos de los que van a estar escuchando, tal vez nosotros ya somos salvos, pero hay algunos que no lo son. Y Él usa a quien quiere, ¿verdad? Él ha usado hasta animalitos, ¿verdad? Usó por ahí a una mula, ¿verdad? Para hablarle a aquel profeta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Al burrito para que la majestad subiera arriba de él. Hasta un gallito para predicarle a Pedro, ¿verdad? Etcétera. Dios hace lo que quiere, pero el propósito de Dios, y yo veo esto es bien importante, hermanos. Yo veo que todo lo que se haga con el propósito de que las almas que no sean salvas vengan al camino de Cristo, vengan a los pies del Señor. Pero gloria al Señor, usted ya es salvo, que hay de los que no. A lo mejor no puede ir, pero sí puede orar, puede interceder, puede clamar, gloria a Dios, por estos medios incluso sociales que Dios usa, ¿sí? Para traer salvación a los demás, hermanos. ¿Tienen la escritura, hermanos? Juan 8:24 al 28. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo,
lo que desde el principio os he dicho. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído a él. Esto habló al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. El 28 dice, les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseña el Padre, así hablo. Ahí vemos otra declaración contundente del Señor, ¿verdad? De saber. Por eso les digo, hermanos, es importante saber, conocer quién es nuestro Dios. Para que cuando nosotros nos acerquemos a Él, ¿sí? ¿Saben? Les voy a decir algo. ¿Ustedes han orado con la palabra de Dios? ¿Nunca han hecho eso? O sea, uno está leyendo y está orando la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios es el mismo Dios, ¿cierto? El Salmo 103, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Orar la palabra de Dios, hablar, porque muchas veces nosotros tratamos de orar a nuestra imaginación o algo aquí, Señor, te doy gracias por este día, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por mi familiar, por mi esposa, por mi mamá. Pero cuando nosotros oramos también, cuando oramos nosotros hablando la palabra del Señor, esa palabra dice que es una palabra viviente, ¿cierto? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, no meramente letras y hojas, es el pensamiento del Todopoderoso, ¿sí? Gloria al Señor por ello, ¿sí? Entonces, hermanos, dice, estas son las más fuertes declaraciones de su deidad que Cristo ha hecho. Él dijo, yo soy. Si él hubiera sido cualquier otro personaje, o hubieran creído que era otra persona, créanme que ni caso le hubieran hecho, ¿verdad? Pero él mismo declaró que era el mismo Hijo de Dios. Entonces la palabra de Dios es la expresión de Dios, de donde sale. Y Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios, cuando ustedes iban a nacer, dijo que nazca X o Y, ¿sí? En el vientre de nuestra madre Él nos formó. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe todas las necesidades que nosotros tenemos. Aunque nosotros no las pidamos, eso es lo que dice la palabra. No sabemos qué va a suceder más adelante, pero Él todo lo sabe. Por eso Él es omnisciente, es decir, ¿qué es omnisciente? Amén, hermanos. Que todo lo sabe. Omnipotente. No hay nada imposible para Él. Entonces, ¿por qué no lo hace? Señor, he clamado 10, 20 años. Pues algo está entonces mal ahí. O simplemente es su propósito del Señor. Repito, el caso del apóstol Pablo, dice, fue por causa de que no me exaltara, ¿verdad? De que no me vanagloriara de tantas revelaciones que Dios le había dado. Entonces dijo, mejor lo tengo de esta manera, ¿verdad? Y muchas veces eso es el propósito de Dios. El propósito del Señor es tenernos en sus brazos y tenernos cerca de Él. Y si muchas veces, como dicen por ahí, por la buena no, a veces Él permite ciertas cosas. ¿Sabían que eso es lo que hacía antes un pastorcito? O los pastores que, ¿verdad?, cuidaban a las ovejas, las más rebelditas, las más tremendas, les quebraba un pie. Les quebraba su pie, pero Él mismo las vendaba, Él mismo las cargaba, se la ponía, ¿sí? Y después la cuidaba. Y después esa ovejita rebelde ya estaba bien pegadita a su Señor. Eso es lo que hace el Señor. Les explico esto para que no nos sorprendamos muchas veces de ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? El apóstol Pedro y todo dice, no os sorprendáis, porque aquí en este camino es donde más se va a arreciar la batalla, ¿cierto o no? Pero hay galardón, hay un propósito, hay un premio, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Me explico? Entonces, hermanos, no quería pasar por alto el común denominador que es Cristo. Somos sanados por Cristo. Somos salvos por Cristo. ¿Sí? Porque Él, repito, no tan solo nos quiere salvar, no solo nos quiere sanar, sino principalmente nos quiere salvar. Porque dijo el Señor, más vale que entre sin un pie o sin un ojito,
o sin una manita, pero que entres, hijo. Porque finalmente, como decía un hermano por aquí, vamos a ser glorificados, cuerpos perfectos. No creo que va a haber alguien en silla de ruedas, no creo que va a haber alguien aquí, porque por ahí si un cristiano por allá perdió un brazo en Corea, en otro en Alemania, el ojo, lo que sea, ¿qué va a hacer? El Señor es poderoso para volver a hacer todas las cosas. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ¿sí? Por eso cada que ustedes se acerquen o nos acerquemos delante de Él, ¿qué dice Santiago? El que se acerca a Dios, ¿qué dice? Tiene que creer que existe ese Dios y que es galardonador, ¿sí? Por eso hay que portarnos bien, hermanos. Eso es lo importante, ¿sí? Por eso dice el Señor, levantad manos, ruego, ¿cómo dice? Que hagan oraciones, levantando manos, sin iras, santas, sin iras y sin contiendas. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así es el Señor, hermanos. Y poner todo, ¿verdad? Lo que dice 1 de Juan 5:14, me parece que dice ahí. Dice que todo lo que pidáis conforme a su voluntad, Él nos lo dará. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios, hermanos? ¿Qué pedimos al Señor? Bueno, gloria a Dios, hermanos. Quiero avanzar en este tema, en este mensaje, y quiero hablar dos puntos solamente. Repito, a lo mejor es algo breve, pero que sea nutritivo, que ustedes lo abracen, que lo entiendan, que comprendan, ¿sí? Yo cuando escucho una prédica probablemente no tengo la capacidad de guardar todo el mensaje, repito, escribo, pero con algo que yo escucho, para mí eso es suficiente, lo tomo para mí y con eso sigo adelante. Dice, vamos a ver la sanidad física, vamos a ver las evidencias de este gran Dios poderoso, nuestro Salvador Jesucristo, el gran yo soy, el Alfa y Omega, el Verbo de Dios. ¿Qué dice el Salmo 107, versículo 19 al 20, hermanos? Salmo 107, versículo 19 al 20. Dice, pero clamaron a Jehová, dice aquí, o el Señor, Jesús, Jehová o Yahvé, es el mismo Jesús, es uno solo, porque clamaron al Señor, vamos a decir así, es Adonai, en su angustia. ¿Y qué sucedió? Y los libró de sus aflicciones. ¿Sí? El versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Clamar a Dios. El mismo Señor le dijo a Jeremías, clama a mí. Sí, Señor, y luego yo te voy a responder. Pero te voy a responder, repito, el Señor nos va a dar lo que necesitamos, no lo que quiere. Por eso no recibo nada. ¿Cuáles son las verdaderas bendiciones que en realidad valen, hermano? No son las literales, así déjenme decírselo. Aún ni la salud, porque es una añadidura. Porque si usted está enfermo, pero tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento, tiene una fortaleza, tiene una convicción, tiene una palabra de Dios que decir, no te preocupes. ¿Por qué Pablo ya no le volvió a decir al Señor? Ya no se cita en la palabra que le dijo el Señor, pues acuérdate que te lo dije, o tal vez se te ha olvidado, ¿no? Ya ni tocó el tema. ¿Por qué? Porque él aprendió a descansar en su amor. Porque dice, bástate mi gracia. A veces decimos ese texto muy rápido. Bástate mi gracia. Bástate, llénate de mi gracia. En la traducción Dios habla hoy, dice que mi amor te sea suficiente. Qué precioso, ¿verdad? Señor, estoy diciendo, yo te quiero abrazar, yo te quiero arrullar, yo te quiero consolar, yo te voy a envolver, no te preocupes, tú estás conmigo, ¿verdad? Porque por eso es el Señor, por eso es nuestro pastor, por eso es nuestro Dios, por eso cantamos, lloramos. Le comentaba yo a mi hijo, porque
miraba que lloraba. Digo, no te preocupes, hijo, no solo se llora de tristeza, también se llora de alegría. Y nosotros ahora lloramos, pero porque estamos bien alegres. Y cada uno de nosotros sabe de dónde el Señor nos sacó. Personalmente yo puedo decir de dónde Dios nos sacó. Y yo estoy muy agradecido con el Señor por ello. De verdad, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te voy a dejar. El Señor le dijo a Isaías, dice Israel, dice Jerusalén, me dejó el Señor. Y el Señor dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse por el hijo de su vientre? Dice, aunque ella se olvide de ti, yo nunca me voy a olvidar de ti. Aquí te tengo, mira, aquí esculpido en mis manos, aquí te tengo. ¿Estamos seguros en el Señor, hermanos? ¿Sí? Él sabe si nos sana o no nos sana, Él sabe sus propósitos. ¿Por qué? Pero claro que vamos a declarar sanidad. Claro que vamos a declarar liberación, pero principalmente, repito, lo más importante del Señor es que sane nuestra alma. ¿De qué sirve estar sano? ¿De qué sirve tener dinero? ¿De qué sirve tener bienes? Si sabes que estás mal delante de Dios y sabes que te vas a perder. O si no lo sabes, ya lo estás escuchando, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1-5, muy conocido este pasaje. Si no hemos leído la Biblia, pues vamos. Hoy fue el día para leer un poquito más la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1-5. Gloria a Dios. ¿Sí? Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Señor dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dios es el que da vida y Dios es el que quita la vida. Dios es el que sabe en qué momento, en qué minuto, en qué segundo, de qué manera yo voy a morir. Pero yo tengo que asegurarme, sé que eso va a suceder, no debo de enfocarme en eso. Lo que a mí debe de preocuparme es cómo estoy delante del Señor. ¿Cierto o no? Eso es lo que debe de importarme a mí. No cuándo, Señor, y cómo, Señor. Incluso algunos hasta han osado decir, a mí me gustaría nada más dormirme y ya no despertar. Qué bonito, ¿verdad? Pero solo Dios sabe. Y en esta mañana es que tú tienes que aprovechar esta palabra, porque no veas al que estás mirando, sino es Dios el que usa a quien quiere para hablarte, para decirte, para prepararte, para advertirte, porque todos estamos batallando, todos de alguna u otra manera, ¿verdad? Fallamos al Señor, ¿verdad? Pero mire lo que dice aquí, dice, el profeta Isaías va y le dice ¿verdad? A Ezequías, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? El Señor dice que ordenas tu casa porque ya te vas a morir, ¿verdad? Dice, vas a morir y no vivirás. Versículo 2 dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo, ¿quién volteó el rostro a la pared? Ezequías, ¿verdad? Él oró. Entonces volvió el rostro a la pared y oró y le dijo, te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de lo que ha andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que ha hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho el Señor, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración
y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. En Él está la vida, en Él está la muerte. Él sana, ¿verdad? Él quebranta, Él abre la herida, pero Él también la sana. Sí, así es. Repito, quiebra el piecito, la patita, todo lo que te suceda, ¿sí? Incluso dice la palabra del Señor, miren esto, Romanos 8:28 dice que todas las cosas que ayudan para bien, ¿verdad? A los que creen en Él. Cuando uno está bien delante de Dios, no estamos exentos, esa es la palabra, de que algo nos suceda incluso. Pero Él sabe por qué lo hace. A veces si uno está en la voluntad de Dios, los mismos problemas no te van a afectar, te van a ayudar. A Pablo nunca le afectaron los problemas. Él siempre andaba gozoso, siempre andaba contento. Miren nosotros dónde vivimos, hermanos. Pero en el piso, hermano, me voy a hincar. Sí, ahí. Algunas personitas hincan en la tierra, o cruzan lagos, o están en el servicio, está lloviendo y se están gozando. Es que el gozo está dentro de nosotros, no está externamente, hermanos. Está dentro de nosotros. Pero esa es la relación que debemos de tener también con nosotros, ¿verdad? Pasaje más, hermanos. El Salmo 103, muy conocido, versículo 1 al 5, hasta de memoria no lo sabemos. ¿O alguien no se lo sabe de memoria? ¿Qué dice? Salmo 103. Somos predicadores de la calle, hermano. No estamos acostumbrados a utilizar los micrófonos, ¿verdad? Por eso a veces me lo pongo así. Pero nos gusta llevar la palabra del Señor. Tenemos años también ya para la gloria del Señor, llevando la palabra a los hogares, ¿cierto, hermano? Y ahí estamos. Unos el Señor los usa en la calle, otros los regresa, si eran tremendos, los regresa para su barrio, ¿verdad? Y a salvar a otros. Y etcétera. El Señor usa de diferente manera, hermano. Así de que, discúlpeme a ver si sube bajo la voz. Dice, Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esto no hay que leerlo solo así, hay que meditarlo. Cuando ustedes vean la Biblia, hermano, medítenla, no la lean. Ya leí 4 capítulos. Sí, pero no es así. Yo me he dado cuenta que a veces una porción, ¿verdad? A lo mejor sí les ha pasado, de ahí no pasas, y el Señor ahí te ministra, y el Señor ahí está trabajando, ¿verdad? Es algo tan precioso. Por eso es una orden, no le está preguntando a su alma. Es que le dice, reconoce quién es tu Dios, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces que nosotros nos enfocamos más en, Señor, ¿por qué no me has dado lo que te he pedido? Y no nos damos cuenta o no le damos gracias a Dios por lo que ya nos dio. ¿Qué nos ha dado, hermanos? Dígame, ¿qué nos ha dado? Lo más valioso, lo más glorioso, la salvación. Pero ¿de verdad eso lo creen? ¿O solo porque he escuchado que el hermano dice, pues la salvación? No, tú tienes que saber que lo más glorioso es, ¿sí?, que el Señor haya perdonado tus pecados y te haya salvado. Mira dónde te tiene, mira dónde nos tiene, hermanos. Hasta corbatita ya trae. Gloria a Dios. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice, hermanos? El que sana todas tus dolencias.
Una pregunta, hermanos. ¿El Señor miente? No los escucho. ¿El Señor miente? No. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si te dice que te ama, te va a amar de aquí hasta la eternidad. El tiempo va a pasar y Él va a seguir amándote. Tú tienes que tener convicción en eso, porque de esa manera es como te vas a poder mover y te vas a poder desarrollar y vas a decir, ¿a dónde va, hermano? Señor, va a ser algo especial en mi vida. Tengo este problema y lo declaro en el nombre de Jesús y Él me va a sanar y Él me va a perdonar y Él va a proveer lo que tenga que hacer, porque Él es fiel, porque Él no miente. Ese es nuestro Dios. Y esa es la gran diferencia entre un creyente y alguien que no. Pero por eso hay que clamar por el inconverso. No se olviden todos los días de clamar por el inconverso, hermanos. Si el Señor no ha venido es porque todavía está dando tiempo, paciencia para aquel que no se ha arrepentido. Porque dice la palabra del Señor, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como nosotros. A mí me tuvo mucha paciencia, mucho tiempo, perdidísimo. Pero el Señor me alcanzó y tenía un tiempo para mí, así como lo ha tenido para ustedes, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted me dice, hermano Andrés, porque yo me pierdo del tiempo. Gloria a Dios, hermanos. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. 3 textos más y ahí me voy a detener, hermanos. Creo que este es tiempo de ayuno y oración. Nunca me gusta desaprovechar la oportunidad que el Señor me da para compartir siempre su grandeza. Aquí vamos a encontrar otra piedra preciosa. Mateo 8. Capítulo 5. Al 13. Dice, Mateo capítulo 8, versículo 13. Dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Este es el encabezado de mi Biblia. Tal vez en la usted diga lo mismo. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Estaba paralítico y gravemente atormentado. La respuesta del Señor es, en el versículo 7 dice, Jesús le dijo, ¿qué dice? Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra. Yo creo en tu palabra, yo creo en tu poder, yo sé quién eres tú. Repito, esa es la pregunta hacia nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Señor Jesús para nosotros? Dice, una vez en 7 dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo mismo iré y le voy a sanar. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Fíjese cómo impresionó esa declaración al Señor Jesús. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, ¿qué dice? De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos,
Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El versículo 13. Ahí está la respuesta del Señor. No solamente clamó, sino le respondió. El 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, desea él. ¿Y qué más dice? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué precioso, ¿verdad? Qué poderoso está eso. ¿Mm? Solo cree. Solo cree. Pero repito, solo es creer, obedecer, estar en la voluntad de Dios, ¿sí? Preocuparte por estar en la voluntad de Dios. Creer, tener fe. Se ha expuesto la palabra de Dios, ¿verdad? La fe, creer. Bueno, tener fe, confianza, ¿en quién? En el Señor Jesús. Porque Él es, repito, el único que tiene el poder para realizar cualquier cosa. Incluso un milagro o algo sobrenatural. ¿Cierto? Dice que cuando Josué estaba ahí en la batalla, ¿verdad? ¿Recuerdan aquella historia? Que al clamor de Josué dice que el sol que se detuvo. Tremendo está, ¿verdad? Se detuvo para terminar con sus enemigos, ¿verdad? Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Aquí no estamos pegándole al aire. Aquí sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado, en quién tenemos toda nuestra confianza, hermanos. ¿Sí? Ese es nuestro Señor. Repito, estas son evidencias, y es cosa de no terminar, porque hablar del poder de Dios no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3, 16 y 17? La joya del anillo, ¿verdad? La Biblia es una joya, pero ese diamante, ese texto, que cuando lo citamos los niños en las escuelas dominicales y todo, sabemos, ¿verdad? Que de memoria también lo sabemos eso, entendemos eso. Pero aquí yo quiero hablarles de la sanidad y salvación espiritual también, y que es la más principal. ¿Cuántos salvos espirituales estamos aquí, hermanos? Aleluya. ¿Veo así o veo así? Hay que alegrarnos, hermanos. ¿Sí? Porque somos salvos. ¿Qué dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a ti, a mí, a tus hijos, a tu familia, a tu descendencia, a tus padres, a tus nietos, a tus bisnietos, a toda tu descendencia, porque el Señor dice que todo aquel que le recibe, ¿verdad?, será bendecido hasta 1000 generaciones de los que le aman. O sea que nuestro Señor trasciende incluso tiempos. No solamente piensas en que mi hija, y pues sí, algún día se casará. Piensa también en tus nietos y tus bisnietos y toda tu descendencia. Oía en las noticias que hay un hombre, un joven, ¿verdad?, que se dedica a regalar dinero. No sé si miraron eso. A los que venden frutitas, les regala dinero, y dicen que ha regalado hasta $90,000 regalando dinero. Y oía el que decía, el de las noticias, ¿verdad?, decía: qué ser humano tan extraordinario. ¿Saben, hermanos? En parte es cierto, pero miren, hermanos, si el mundo realmente buscara a Cristo Jesús y dejara que el Señor transformara, como dice la palabra de Dios, la mente y el corazón de uno, fuera totalmente diferente, hermanos. De verdad. Ajá. Pero repito, es un privilegio que nosotros estemos aquí salvos. Amén, y gloria a sanos. Dios. Amén. ¿Sí? Yo tengo un hijoncito por ahí, no le voy a decir qué, pero ahí batallo y ahí estoy. Y hasta me dicen, como que veo que camina un poco diferente. Bueno, me lo gané. Anduve en lugares donde no, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, así avanzamos, así seguimos, hermanos. ¿Sí? Tenemos que seguir adelante. Declarar lo que el apóstol Pablo dijo en aquel tiempo: he peleado la buena batalla. Me han quitado salud, me han quitado dinero, alguien te ha defraudado, alguien te ha robado, alguien te ha decepcionado, esposo, hijos. He
etcétera, yo no sé. Pero lo que guardó Pablo, el apóstol Pablo, fue la fe. Esa nunca se la pudieron quitar. Y por esa fe es que realmente, ¿verdad? Llegó a donde tenía que llegar. Y hay muchos que, yo pienso que hay una multitud ya muy grande. Imagínense desde cuándo, ¿no? Desde el tiempo del Señor para acá, incluso los que murieron antes de Cristo. ¿Qué multitud ya hay en la presencia del Señor? Que Dios nos ayude a llegar ahí, hermanos. Porque dicen que en vano puede que haya corrido tanto. Yo siendo Heraldo, yo soy de México, así se llamaba un periódico de allá, el Heraldo, la prensa, el Excelsior. El Heraldo es aquel que anuncia las noticias, las buenas nuevas. Dice, yo siendo Heraldo, al último yo voy a ser eliminado. Eso es lo que nos debe de preocupar. Por eso hay que aprovechar cada momento que usted tiene tiempo para venir a reunirse aquí a buscar al Señor. Porque finalmente el beneficiado, hermano, uno se para aquí, comparte, expone lo que el Señor ya le dio. Pero ya es de nosotros tomar ese mensaje, la responsabilidad de nosotros de atesorarlo, porque finalmente el beneficio es para uno. O usted lo toma o usted lo deja. El Señor nunca nos va a forzar a nada. Él ya hizo lo que tuvo que hacer, y aún su promesa es que nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Esa es otra promesa de nuestro Dios. Voy terminando, hermanos. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que crea en Cristo, ¿qué dice? No se pierda. Hay una perdición. Hay una paga. ¿Sí? Hay en Apocalipsis, parece que es 20, ¿verdad? Dice que cuando se presenten, bueno, eso va a ser el que haya rechazado a Cristo, el gran trono blanco, ¿verdad? Los que no se hayan escrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fueron echados al lago del fuego. Así dice la palabra. Es dura, es fuerte, ¿verdad? Pero más vale que te digan la verdad. Porque un verdadero amigo, un verdadero hermano siempre te va a decir la verdad, aunque no te guste, porque ya después no me hables. Pero siempre te va a decir la verdad, pero para que te salves. Ok, no me quiere hablar, no me hable, pero sálvese. Estamos en los últimos tiempos y lo hemos dicho. Los apóstoles nos decían desde aquel tiempo que ya eran los últimos tiempos. Por eso es de que Pablo en la segunda carta a los Corintios les declara eso. Porque dice, ya se murió mi familiar, ya no está. Y el Señor no vino, ¿qué pasó? No te preocupes. Si creyeron en el Señor y les fueron fieles al Señor, ellos ya están en la presencia del Señor. Gloria al Señor, hermanos. Entonces sí hay una perdición, pero hay una vida eterna. ¿Sí? Y eso es lo que le damos gracias a Dios por ello. Termino con esta escritura, hermanos. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo 1. Del 1 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Aquí es donde yo veo, donde yo noto la sanidad física, pero principalmente la espiritual. Leámoslo para que sea la palabra que nos confirme eso. Jesús sana a un paralítico. Ya vimos un paralítico, ¿verdad? Ezequiel dice que por ahí no sé qué enfermedad tenía, ¿verdad? Que no sé qué tipo de enfermedad tenía. Hemos visto paralíticos, hemos visto, aplican a todas las necesidades, como decían los hermanos. Bueno, probablemente el aceite te sirva te raspaste y, ¿verdad? Te das por ahí una sobarita y eso, pero eso no creo que aplique para todas las necesidades, incluso para el alma mucho menos, ¿verdad? Alguna enfermedad más mortal. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días
y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta. Era una multitud. Dice, y les predicaba la palabra. Qué precioso es, Señor. Qué lindo. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, fíjense lo que hicieron ellos. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esta sí es fe, ¿verdad? Estos no nada más creyeron, estos se movieron y actuaron y dijeron, no, hombre, pues, qué fe de estos hombres, ¿no? Pues, yo no sé si era su casa de ellos o no. Al ver Jesús la fe de ellos, aquí ya lo explica más. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo, hermanos? Hijo, tus pecados te son perdonados. Sí, pero yo no vengo a que me perdones mis pecados. Yo vengo a que me sanes de esta parálisis que tengo. ¿Verdad? La importancia o la prioridad máxima del Señor es la sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón. Por eso yo puse aquí, salvos y sanos por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Soy sano, pero me voy a perder. No, yo no quiero que te pierdas. Eso es lo que yo entiendo aquí. Yo te sano, pero ¿qué es lo que va a pasar? Tú te vas a echar a correr y ya nada más te voy a volver a ver. Mejor me aseguro a perdonarte primero. ¿Sí? Porque ¿cuántas veces hemos recibido la bendición de Dios y el hermanito ya no está aquí? Ya no vive. Alguien dijo de los 10 leprosos, ¿cierto? Y el Señor dijo, ¿qué pasó con los 9? No sé. Pero solo uno vino. Y aquí vemos, y aquí estamos en aquel que es uno, ¿verdad? Porque no nos hemos olvidado de su misericordia ni de su favor. Aquí estamos. Porque soy bueno. No, ¿quién? Porque soy perfecto. Menos. Por su misericordia de Dios, por su amor es que estamos aquí. Denle gloria a Dios, agradezcan en todo su corazón. Si le va a dar gloria a Dios, también tiene que estar convincente de que Él merece toda la gloria. ¿Sí? Oigo muchas veces carritos que por ahí le suben a todo el volumen a una música tremenda, ¿verdad? Ahí no nos desatenden. Nosotros mucho menos, sabiendo que tenemos la verdad, que tenemos, ¿verdad? Esa autoridad, esas buenas noticias, porque eso es lo que significa evangelio. Good news, bueno, es lo único que me escribo. Buenas noticias. Pero esas buenas noticias, ¿verdad? Trascienden el tiempo. Esas son las que el Señor dice aquí, que Él predicaba la palabra. Predicaba la palabra, ¿sí? Entonces dice aquí el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Sigamos leyendo. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso es lo que les explicaba hace ratito, ¿verdad? Yo soy Dios. Yo soy el Dios manifestado en carne. Yo soy. Ajá. Porque repito, si dirían, es cualquier persona, como decía, ¿verdad? Las cosas de Dios, cuando son cosas de Dios, permanecen las cosas de Dios. Cuando hay algo que no es de Dios, se desvanece, como le decía aquel Gamaliel, ¿verdad? Le decía a Pablo, ¿verdad? Porque perseguía a la iglesia, ¿verdad? Dice, déjalos, no los molestes. Porque si esto que están haciendo, este movimiento y todo ello que están haciendo, este hombre se va a desvanecer.
Da el ejemplo de otros dos, ¿verdad? De Teudas y otro que hicieron un alboroto y finalmente se fueron. Pero si es de Dios, lo que es de Dios permanece para siempre, hermanos. ¿Sí? Lo que Dios hace, lo hace bien. Entonces, dice el versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Les hace una pregunta en el versículo 9, dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí viene la autoridad del rey. Versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esto para mí es lo que compone este mensaje que el Señor me dio. Es fundamental. ¿Sí? Y repito, principalmente nuestra alma, que sea salva, que sea sana. Que hay muchos hermanitos de aquí en nosotros que están enfermos, que están batallando, familiares de nosotros, en el mundo, y yo creo que eso siempre va a ser, ¿verdad? Siempre va a suceder eso, ¿verdad? Pero lo que Dios le importa más, le interesa más. No digo que no le importa nuestra salud, pero lo que más le importa es que estemos bien delante de Él. Que si hoy me manda a llamar, yo me vaya con Él. ¿Sí? Porque aquel rico y Lázaro, ese hombre tuvo lo mejor. Dice que cada día hacía fiesta, banquete. Pero a la hora de morir, dice que fue sepultado. No así Lázaro, que dice que cuando él murió, ¿verdad? No fue sepultado, sino lo escoltaron ángeles del Señor. Así como cantaban los hermanitos, ángeles, ¿verdad? Del Señor. Vinieron y lo escoltaron a la presencia del Señor. Y ya ustedes entienden lo demás, ¿verdad? Que uno estaba sufriendo y que el otro se estaba gozando. Y yo no creo que Lázaro se fue con todas las llagas y ya estaba incluso en la misma condición física. No, hermanos. Hermanos, nuestro Dios es poderoso. Él es grande, Él es especial. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que me han permitido, ¿verdad? A mis hermanos que realizaron esta actividad. Y en realidad yo ya me había gozado, pero también me tocaba compartir la bendición con ustedes, hermanos. Amén. Yo no sé qué más sigue, pero denle la gloria al Señor, hermanos. Llévense este mensaje. Vamos a orar. Pónganse de pie. Voy a hacer yo una pequeña oración y mi hermano Bernardo tal vez va a cerrar con... Vamos a orar, hermanos. ¿Está bien? Amén. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora, mi Dios. Gracias por tu amor y tu grande misericordia, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Oremos y ayunemos, Señor, pero si nosotros no estamos bien delante de ti, nuestras oraciones no van a llegar al trono de tu gracia, mi Dios. Por tanto, Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Ayúdanos, perdónanos, Señor.
Tu palabra dice que a cada día son nuevas tus misericordias, Señor, y hoy es un día, Señor, tan especial, tan hermoso, tan maravilloso, porque tenemos vida y tu palabra dice que mientras hay vida hay esperanza, Padre, para ponernos a cuentas, Padre. No nos has llamado para dejarnos postrados, Señor, a medio camino. Tu deseo, Padre, es llegar hasta la patria celestial, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor bendito, porque dice tu palabra que ninguna de aquellas ovejitas, Padre, las arrebatará nadie de tu mano, mi Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, una victoria sobre todos mis hermanos que estamos aquí reunidos, sus familias, sus hijos, sus esposos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro una victoria, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre. Tú conoces cada necesidad específica, Señor bendito, de cada uno de nosotros, mi Señor. Pero nosotros creemos, Padre, que tú eres poderoso, Señor. He compartido tu palabra, Señor bendito, y me has enseñado algo maravilloso. Tener la convicción, Señor, saber quién eres tú, Padre Santo. Acercarnos a ti, Señor, con temor, con temblor, Señor. Sabiendo, Padre Santo, que tú tienes, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, declaro sanidad física también, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, sus hijos, sus familiares, Señor, en el nombre de Jesús. Envío tu palabra, Señor, porque dice tu palabra que la enviaste, Señor, y los sanaste. Y los libraste de sus ruinas, Padre, allí en las prisiones, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, libertad, salvación, Señor, aunque ellos se encuentren, Padre, detrás de unas rejas físicas, Padre, pero son libres en Cristo. En el nombre de Jesús envío tu palabra sobre las prisiones de las mujeres también, Señor, que muy pocos se acuerdan de ellas, Padre. En el nombre de Jesús. Liberta, sana, Padre, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y serás por siempre, Señor. Y mientras que no vengas, Padre, estás esperando que tus hijos, que nosotros, Padre, actuemos, nos movilicemos, Padre, llevando tu mensaje de salvación, Señor, a las almas cautivas, Padre, porque dice tu palabra que tú nos rescataste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para anunciar las virtudes tuyas, Padre, en el nombre de Jesús. En cada hospital, Señor, en todo el planeta, Señor, enfermos que están postrados, que van a pasar del tiempo a la eternidad, Padre, que llegue una palabra a tiempo, Señor. Porque tú nunca llegas tarde, mi Señor. En el nombre de Jesús, sálvalos, Señor. Ayúdalos, Padre. Rescátalos, Padre. Tuyo es el poder, mi Dios. En el nombre de Cristo, por las personas que están tiradas en las calles, los desamparados, los hombres, toda aquella gente, Padre, son almas tuyas, Dios mío. En el nombre de Jesús, alcánzalos, Padre. Al que está practicando la homosexualidad, Señor, el lesbianismo, la prostitución, Padre, están cegados, Padre Santo, porque no ha llegado alguien, Señor, que les ha hablado de ti, Dios mío. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por cada una de esas vidas, mi Dios. Poderoso eres, Padre. Nosotros ya estamos aquí, Señor. Somos salvos, Señor. Pero aún estamos batallando, mi Dios. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a llegar, Señor bendito, a cruzar la meta final, Padre. Gracias por habernos salvado, por habernos perdonado, por habernos sanado nuestros cuerpos, por haber sanado nuestra alma, Señor. Gracias por tu paz, por tu fortaleza, por tu amor hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por ser tan especial con nosotros, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, este ministerio de mi hermano que ha levantado, Señor, de ayuno y oración es necesario, Padre. Cuánto me alegro por ello. Fortalécelos. Bendícelos, Señor. Dale sabiduría, Padre.
para que ellos continúen también. Dale la fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor bendito, bendición, Señor, por ellos, Señor. Bendice a tu iglesia, al cuerpo de Cristo en todo el planeta, los misioneros, las iglesias. Declaro bendición, Señor, sobre sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y no quiero pasar, Señor, por alto, Señor, a tu pueblo Israel, Señor, Jerusalén, tu nación, tu pueblo, Padre, porque has tomado el control, Señor bendito, primeramente del reino de las tinieblas, Señor, lo has reprendido en el nombre de Jesús. Que seas tú, Padre Santo, porque tú eres el que controla todo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro una bendición sobre Israel, Padre, la paz de Jerusalén, por Israel, tu pueblo, Señor. Y te doy gracias, Padre, en esta hora, Señor, por mi vida, Señor. Tengas misericordia, Señor, y nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre. Como siempre, Padre Santo, recibe toda gloria, toda honra y toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla. En el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos, Señor, y lo recibimos. Y el pueblo del Señor dice, Amén. y el pueblo del Señor dice, Amén. Gloria a Dios. aleluya.